Durante 5 años, el pueblo de Santa Agonia fue condenado a morir de sed mientras su gente era obligada a aceptar la sequía como castigo. El alcalde Martín Brady, encerrado en su dolor, rechazó toda ayuda y convirtió el aislamiento en ley, apagando cualquier intento de cambio. Pero una forastera llamada Claire Harper trajo consigo algo más fuerte que agua, la voluntad de luchar, sembrar y despertar a los que aún querían creer. Y solo escuchen cómo un pequeño brote en tierra muerta desató un giro inesperado, y por que la justicia, al fin, volvió a florecer. Santa Agonia, un nombre que antes sonaba a devoción, pero ahora era una ironía cruel. El viento soplaba polvo en espirales bajas, y el sol no calentaba, quemaba. El cielo era una lámina blanca, sin nubes, sin promesas. 5 años sin lluvia, 5 años de grietas en la tierra y en las almas. Los árboles, si es que aún se les podía llamar así, eran esqueletos torcidos que daban sombra solo a la desesperanza. Los corrales estaban vacíos, el mugido de una vaca era ya un recuerdo lejano, y el campo donde antes los niños corrían entre maizales era ahora una costra seca que parecía rechazar la vida. Las casas, muchas de ellas de adobe resquebrajado, permanecían cerradas, pero no por seguridad. Era el miedo el que mantenía las puertas cerradas, el miedo al futuro. O a que simplemente ya no hubiera uno. En medio de todo esto, una camioneta azul oxidada entró al pueblo levantando una nube de polvo pálido. Las miradas se levantaron desde las esquinas, desde porches con silas vacías. No había curiosidad, solo ese tipo de atención que uno le dará algo que podría traer cambio. O problemas. Claire Harper bajó del vehículo. Tenía el rostro quemado por el sol de otros caminos, el pelo recogido en una trenza desordenada, y una expresión que no buscaba agradar. En sus manos traía cajas, libros planos, herramientas. Pero lo que más traía, aunque no se viera, era una decisión ya tomada. No estaba allí para preguntar si podía ayudar, estaba allí para actuar. Los pasos de Claire crujeron sobre la tierra dura mientras se acercaba a la antigua estación de bomberos, el único edificio en ruinas que aún tenía techo. Allí pensaba quedarse. No pidió permiso, nadie se lo ofreció, y mientras miraba alrededor, sintió como el calor del desierto era solo una excusa para algo más ardiente que subía dentro de él. Era ira al ver cómo la vida había sido arrancada de ese suelo sin siquiera una lucha. Ira ante el abandono disfrazado de resignación. Ira al ver niños con miradas adultas y adultos con ojos apagados. Pero sobre todo, una ira dirigida a una figura que parecía haberse convertido en símbolo del fracaso colectivo, el alcalde Martín Brady. Martín, el hombre que había dirigido el pueblo con orgullo, ingeniero, veterano, líder natural. Decían que antes era firme, justo, incluso inspirador. Ahora era una sombra que apenas salía a la calle, un hombre que se decía en voz baja y con decepción. Rechazó los proyectos de ayuda federal. Dijo que eran limosnas. Cerró la clínica cuando ya nadie podía pagar a la enfermera. Argumentó que ahorrar agua era más importante que regar esperanza. Se atrincheró en su oficina como un capitán que abandona el timón antes del naufragio. Claire no entendía cómo alguien con preparación, con historia, con deber, podía ver todo eso y no hacer nada. No era rabia por lo que había pasado, sino por lo que aún permitía que pasara, por cómo cada día más personas perdían la fe en que algo pudiera cambiar. Allí entre esa tierra agrietada, en medio de un silencio demasiado pesado, Claire Harper decidió no solo plantar semillas en la tierra, decidió plantar una rebelión contra el abandono, aunque fuera la única, aunque no la quisieran. Porque alguien tenía que recordarles que la vida no pide permiso para volver. Claire no legó con grandes discursos ni promesas vacías. No hablaba como política ni como salvadora. Ella hablaba con hechos. En las primeras semanas, dedicó cada amanecer a estudiar el terreno, buscar humedad bajo piedras, observar cómo se movía el viento en la madrugada. Su objetivo era sencillo, demostrar que todavía se podía hacer algo. Con paciencia, propuso soluciones tan humildes como efectivas. Instaló láminas metálicas inclinadas sobre baldes para recolectar el rocío matutino. Enseñó a reutilizar el agua de la cocina, a enterrar tinajas para conservar humedad. Habló de técnicas ancestrales de los pueblos originarios y de plantas resistentes como el amaranto y el mezquite. Pero la respuesta fue el silencio. No el silencio neutro, sino ese que eleva dentro una mezcla de miedo, desconfianza y cansancio. El tipo de silencio que ya no escucha porque ha dejado de esperar. Pidió una cita con Martín Brady. Le respondieron 3 días después, con una nota escrita a mano por un asistente invisible.
Este no es tu hogar, señorita Harper. Fue como una bofetada sin sonido, pero Claire no se retiró. Si no podía hablar con los líderes, hablaría con los olvidados. Visitó a los ancianos en sus porches. Ofreció té de joyas secas mientras les escuchaba contar historias de cuando el río aún cantaba en primavera. Convocó a las mujeres a un rincón del mercado, abandonado y juntas. Limpiaron una parcela de tierra para plantar semillas. Enseñó a los niños cómo germinar lentejas en frascos de vidrio. Por primera vez en meses, algunas manos temblorosas se animaron a tocar la tierra otra vez. Y sin embargo, cuanto más crecía la esperanza, más oscura se hacía la sombra. Una noche sin luna, el pequeño huerto que tanto esfuerzo les costó fue pisoteado. Las vasijas estaban rotas, las herramientas desaparecidas. Las semillas que los niños habían cuidado fueron esparcidas como si fueran basura. Frente a la carpa de Claire, alguien dejó clavada una cruz improvisada con 2 ramas secas. Colgaba de ella un letrero escrito con tinta corrida: «No revuelvas la tierra de los muertos». Claire se quedó mirando esa cruz por horas. No gritó, no lloró, solo apretó los labios hasta que le dolieron. Aquella noche entendió que no solo luchaba contra el abandono de la tierra, sino contra una herida más profunda, la del alma de un pueblo que ya no creía en sí mismo. Fue entonces cuando apareció Ethan, luego al amanecer, sin hacer ruido, con las manos manchadas de carbón y el rostro endurecido por los años. No traía promesas ni disculpas, solo se sentó a su lado, observando los restos del huerto. «Mi hermano no siempre fue así», dijo con voz baja, casi como un secreto. Ethan, el herrero del pueblo, era el opuesto de Martín. Silencioso, directo, con una tristeza que no se disfrazaba. Había visto cómo el pueblo se desmoronaba, pero no tenía el poder, ni quizás el valor, para enfrentarlo. Hasta ahora, le contó a Claire lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Que Martín cambió el día en que su esposa, Helen, enfermó durante el 2º año de sequía. La infección no era grave, pero el médico local había partido meses antes. La ayuda federal ofrecía asistencia, pero Martín la rechazó. No confiaba en extraños, no quería deber favores. Helen murió en casa, sin asistencia, entre plegarias susurradas. Desde entonces, el aislamiento no fue una estrategia, fue castigo. Martín convirtió el silencio en su escudo. Para él, aceptar ayuda era una forma de traición. A su esposa, a sus decisiones, a sí mismo. Y el pueblo, por miedo o por respeto, lo siguió hasta el fondo del abismo. Claire escuchó sin interrumpir. Sintió que algo dentro de ella se desgarraba, no de rabia esta vez, sino de compasión. No por las decisiones de Martín, sino por el dolor que las provocó. Comprendió que detrás de cada muro había una perdida, detrás de cada negativa, una herida. Y en ese momento, la ira de antes se transformó en algo más profundo. Claire ya no luchaba contra un hombre ni contra una sequía. Luchaba por recuperar algo aún más escaso que el agua, la capacidad de volver a creer. De volver a intentarlo. Incluso si tenía que hackearlo sola. Claire no se rindió, no después de todo. Con la ayuda constante de Ethan y el interés discreto de algunos jóvenes, volvió a intentarlo. Esta vez, sin anuncios, sin discursos. Solo acción. Eligieron un terreno olvidado, detrás del viejo silo. Allí con sus propias manos enterraron vasijas de cerámica porosa llenas de agua. Era una técnica ancestral, silenciosa y eficaz. Plantaron amaranto, nopales, flores silvestres. Todo resistente, todo humilde, y algo sucedió. Las primeras joyas brotaron como si no supieran que estaban en tierra condenada. Cada talo verde fue un acto de fe. El rumor se expandió. La gringa hace florecer lo que está muerto. Por las noches, gente legaba en silencio. Dejaban agua, pan, pequeñas semillas. Nadie hablaba mucho, pero sus pasos decían: «Creemos». Poco a poco, el jardín se volvió un santuario. Y entonces, una mañana, Claire lo vio. Martin Brady estaba de pie frente al huerto. Miraba las plantas como si no entendiera que estaba viendo, como si hubiera olvidado cómo era la vida antes del polvo. Claire se acercó. No dijo nada, él tampoco. Solo hubo un cruce de miradas que no pedía perdón. Pero ofrecía una tregua. Esa misma noche, Martín hizo algo inesperado. Reunió al pueblo. Por primera vez en años. Habló con calma. Admitió que había fallado. Dijo que perdió la esperanza, pero que otros, sin rencor, la estaban sembrando de nuevo. Autorizó pozos, apoyó los proyectos de Claire, y le pidió que se quedara, no como forastera, como parte del pueblo. La plaza estalló en aplausos.
Claire no respondió con palabras, solo bajó la vista, tocó con cuidado un brote de amaranto, y supo que ya no estaba sola, la vida había vuelto, y esta vez, para quedarse.